Nunca pensé que algo tan devastador podría pasarme. Mi vida parecía en orden, mi esposa, Sara, y yo habíamos estado juntos por más de 10 años. Éramos jóvenes cuando nos conocimos, y aunque al principio la relación fue un torbellino de pasión, con el tiempo se convirtió en algo más estable, pero igualmente sólido. Ella siempre fue mi apoyo, mi compañera en todo, y me confiaba todo. O eso pensaba. El día que todo cambió, fue un día normal, hasta que recibí una llamada a mediodía. Era del hospital. Sara había tenido un accidente. No pude pensar en nada más, tomé el primer taxi y me dirigí rápidamente al lugar. No quería creerlo, no podía. Ella estaba siempre tan cuidadosa, tan responsable. ¿Qué podría haber pasado? Cuando llegué, las noticias fueron peores de lo que esperaba. No solo había sufrido un accidente, sino que estaba en estado grave. Me aseguraron que lo peor había pasado, pero aún tenía que esperar mientras se recuperaba. Con el corazón en la garganta, me senté en la sala de espera. La espera fue una tortura, pero pronto algo mucho más doloroso se filtró en mi mente: el celular de Sara. Había estado sonando constantemente, pero me pareció inapropiado contestar. De alguna manera, el impulso fue demasiado fuerte. Tomé el celular de su bolso, no sé por qué lo hice, solo quería saber qué estaba pasando. Había algo inquietante, algo que no lograba entender. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Abrí la conversación. La primera palabra que vi me heló la sangre. Te extraño, mi amor. Espero verte pronto, en cuanto esté libre. Estaba en shock. Mi amor. ¿De quién se trataba? Decidí indagar más. Rápidamente fui a los mensajes anteriores, y lo que encontré no hizo más que destrozarme aún más. Fotos, mensajes de cariño, planes de encuentro. Todo era claro. Sara me estaba engañando. Todo lo que pensaba que sabía sobre ella, sobre nuestro matrimonio, se desmoronó. En ese momento, sentí como la rabia se apoderaba de mí. La traición no solo estaba en sus palabras, sino en la confianza que había depositado en ella durante todos estos años. ¿Cómo pudo hacerlo? Estaba allí, en el hospital, al borde de la muerte, y ella me había mentido, me había traicionado con alguien más. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. La voz de la razón me decía que debería quedarme, que mi esposa me necesitaba, que debía ser el buen marido. Pero el dolor y la ira me quemaban por dentro. Era más fuerte que cualquier otra cosa. No podía soportarlo. Y fue ahí cuando tomé una decisión. En lugar de quedarme al lado de Sara, decidí irme, pero no solo eso. Llamé a la oficina de administración del hospital, donde me dijeron que la deuda por su tratamiento era considerable. No lo pensé dos veces. Le dije a la recepcionista que iba a dejar la deuda bajo mi nombre. Después, salí rápidamente, evitando pensar en el daño que estaba causando. Conducí por horas sin rumbo fijo, hasta que finalmente llegué a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Me senté en una mesa, mi mente un torbellino de emociones. ¿Qué había hecho? ¿Realmente quería dejarla allí, en ese estado? ¿Qué significaba esto para mí? Horas después, recibí una llamada de su hermana. Estaba furiosa, no solo por lo que había hecho, sino por lo que había dejado atrás. Sara había despertado, y el shock de la situación la había dejado devastada, tanto por el accidente como por la revelación de mi ausencia. No entendían qué había pasado, ni por qué me había ido. De repente, sentí un miedo que nunca había sentido antes. Alguien más estaba a punto de tomar el control de mi vida. La traición, que en un principio me había impulsado a irme,
ahora parecía haber dado paso a una angustia aún más profunda. ¿Hice lo correcto? ¿Mi venganza fue suficiente? El giro final llegó cuando, al regresar al hospital para recoger mis cosas, vi a alguien. Era un hombre, un extraño. Estaba allí, de pie frente a la habitación de Sara. Miré al hombre, y algo en su rostro me pareció familiar. Era él. El amante. Al principio, pensé que había perdido la razón. Pero después, me di cuenta de que el hombre era un amigo de la infancia de Sara. Nunca se me ocurrió que podría haber estado en su vida de una manera tan profunda. Me acerqué a ellos, mi cuerpo temblando de furia y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté al hombre, aunque sabía que la respuesta ya no importaba. Mis pensamientos se contradijeron. Por un lado, sentía una furia salvaje, una necesidad de huir, de borrar a todos los que me habían traicionado de mi vida. Justo cuando intentaba procesar todo esto, las puertas de la habitación se abrieron y allí estaba ella, débil, con la piel pálida, los ojos hinchados de tanto llorar. El dolor en su rostro no se debía solo al accidente, sino a la tortura emocional que la estaba desgarrando. ¿Qué haces aquí?, dijo con voz quebrada, sus ojos vacíos de esperanza. ¿No pudiste simplemente quedarte? ¿Por qué no me ayudaste? Sentí que todo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo decirle que me había dejado cegar por la rabia, por mi propio dolor, y que todo lo que había hecho había sido impulsado por la venganza y el ego? Te dejé, respondí, mis palabras se sintieron como piedras, como un peso insoportable. Te dejé porque me traicionaste. Y no pude soportarlo. No sé qué más decir. Ella bajó la mirada, y por un momento pensé que se iba a desmoronar. Pero luego levantó la cabeza con una resolución que no esperaba. Sí, te traicioné, dijo con una tristeza infinita. Pero no porque no te amara, sino porque me sentía vacía. Tú no me veías, no me escuchabas. Me amabas, pero solo de la manera en que uno ama a una idea de una persona, no a la persona real que soy. El aire en la habitación estaba denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos asimilar lo que acababa de decir. ¿Era posible que estuviera diciendo la verdad? ¿Acaso mi egoísmo me había cegado tanto que no veía su sufrimiento? De repente, algo dentro de mí cambió. La furia no desapareció, pero se transformó en algo diferente. En lugar de seguir el camino de la venganza, comencé a cuestionarme a mí mismo, a preguntarme si había una forma de salvar lo que nos quedaba, si aún había algo por lo que luchar. Actualización 1. Sara pasó días en el hospital, luchando por recuperarse físicamente. Pero la verdad era que su mayor batalla estaba en su interior. Cada vez que la visitaba, el dolor en sus ojos era más profundo, más palpable. Sentía como si se estuviera hundiendo lentamente en un abismo de culpa, mientras yo me sentía atrapado en una tormenta de emociones contrapuestas. Un día, decidí quedarme en la habitación con ella. No sabíamos qué decir. El silencio estaba cargado de cosas no dichas, de resentimientos y promesas rotas. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar. Quiero que entiendas algo, dijo, mirando al techo. Lo que más me dolió de todo esto, más que el accidente, más que lo que hice, fue que nunca me escuchaste. Yo te amaba, pero no podía más. No pude seguir con alguien que no veía que me estaba ahogando. Las palabras de Sara, aunque dolorosas, eran una revelación. Mientras ella hablaba, me di cuenta de que había estado tan centrado en mi propio dolor que no vi el suyo. Había sido ciego, egoísta. Ella me estaba diciendo que, para ella, la relación ya no tenía la esencia que alguna vez tuvo. A veces, el amor no basta si uno de los dos se siente completamente perdido.
Fue entonces cuando decidí confrontar lo que había sucedido en su vida. Al principio, parecía que ella no quería hablar de eso. Pero cuando le pedí que me contara todo, la verdad salió a la luz de una forma que ni siquiera me había imaginado. El hombre del que hablaba en los mensajes no era simplemente un amante. Era un antiguo amigo, alguien con quien había compartido una conexión profunda antes de que nos conociéramos. No fue una aventura de una noche, ni algo superficial. Fue una relación emocionalmente cargada, algo que había comenzado años antes, cuando yo estaba demasiado centrado en mi trabajo y en mis propios problemas para darme cuenta de que Sara estaba necesitada de algo más. Lo que más me duele, dijo Sara con lágrimas en los ojos, es que te creíste que me estaba traicionando solo por una necesidad de atención. Pero lo que realmente sucedió fue que empecé a sentirme invisible, como si no fuera suficiente para ti. Yo, no sabía cómo decírtelo. Me quedé sin palabras. El dolor que sentí no era solo por la infidelidad, sino por la revelación de que nunca me di cuenta de la profundidad del sufrimiento de ella. Todo el tiempo había estado mirando la situación desde mi perspectiva, sin intentar comprender la suya. Actualización 2. Los días pasaron, y el dolor de la traición seguía latente. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. No sabía si podía perdonar a Sara, pero entendí que nuestra relación necesitaba una transformación profunda. Lo que había sido ya no podía continuar igual. Una tarde, cuando ya pensaba que todo estaba al borde de la ruptura, Sara me hizo una propuesta que nunca imaginé. Quiero que te alejes de mí por un tiempo, me dijo, su voz tensa. Necesito encontrarme a mí misma, necesito saber quién soy sin depender de ti, sin depender de nadie. El golpe fue más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Sara me estaba dejando? ¿Realmente quería estar sin mí? Por un momento, creí que no podría soportarlo, pero luego entendí. Esto era lo que necesitábamos, un espacio para sanar, para redescubrir quiénes éramos fuera de la relación. Actualización 3. Hace unos días, mientras aún no sabíamos qué iba a pasar entre nosotros, recibí una llamada. Era el hombre del que Sara me había hablado. Creo que he cometido un error, y me gustaría hablar contigo, dijo. La llamada del hombre de la que Sara me había hablado, me dejó completamente atónito. Al principio, mi primera reacción fue la de rechazarla. ¿Por qué iba a hablar con él? ¿Qué podía aportar más que la más pura confusión y dolor? Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que debía escuchar. Tal vez la verdad, por más dolorosa que fuera, me ayudaría a cerrar ese capítulo de una vez por todas. Al día siguiente, nos encontramos en un café pequeño y casi vacío. El hombre, de rostro serio y nervioso, me esperó en una esquina. Cuando lo vi, no pude evitar notar que se veía diferente. Más cansado, más abatido. La culpabilidad lo rodeaba. Me saludó con un gesto de cabeza, pero no dijo nada al principio. Yo, por supuesto, tampoco. Sé que esto es raro. Pero hay algo que necesito que entiendas. Algo que nunca le conté a Sara, comenzó él, su voz tensa. Me quedé en silencio, esperando que hablara. Lo que pasó entre Sara y yo no fue solo mi culpa, y no quiero que lo pienses así. Ella estaba en un lugar muy oscuro cuando me buscó, y yo. Yo fui un idiota por no haberme dado cuenta antes de que todo esto se estaba desmoronando. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra me clavaba como una daga. Me estaba diciendo que la traición era más profunda de lo que pensaba. Y no solo eso, continuó. Lo que tú no sabes es que Sara estaba lidiando con algo mucho más grande. Su padre, su madre. Estaba tomando decisiones a ciegas, perdiendo la dirección de su vida, buscando consuelo donde podía. No justifico lo que hicimos,
pero solo quiero que sepas que todo esto tiene más capas de las que imaginas. La revelación me dejó frío. Sara no solo me había traicionado por mi falta de atención, sino que estaba luchando con una tormenta interna mucho más grande. Durante todos esos meses en los que yo solo veía lo que había perdido, no me di cuenta de lo que ella había perdido. Yo, no sé si eso cambia algo, pero quería que lo supieras, dijo el hombre, mirando al suelo. Gracias por decirme esto, respondí, mi voz tensa. Lo que pase entre Sara y yo ya no depende de ti, ni de lo que tú hagas. Esto es algo que tenemos que resolver entre nosotros. Pero aprecio que hayas hablado. Me levanté y me alejé, mi mente sobrecargada de preguntas sin respuesta. Si me sentía confundido antes, ahora lo estaba mucho más. El hombre tenía razón, había más en esta historia de lo que yo pensaba. Era posible que el verdadero conflicto de nuestra relación no fuera la infidelidad, sino los años de falta de comunicación y las heridas ocultas que ambos llevábamos. Actualización 5. Después de esa conversación, el peso de todo lo que había descubierto me siguió como una sombra. Me sentía dividido entre el deseo de cerrar esa puerta y la necesidad de entender a fondo lo que realmente había sucedido entre Sara y yo. Finalmente, un día, Sara me llamó. Era una llamada que no esperaba, pero que, en el fondo, sabía que tenía que ocurrir. Al principio, lo que dijo me sorprendió profundamente. Te he estado pensando mucho. Y sé que esto no es fácil, pero creo que debemos ser honestos, no solo contigo, sino también conmigo misma. Todo esto, la infidelidad, el accidente, las mentiras. No fue solo un error. Fue una serie de decisiones que tomamos, tanto tú como yo. Y aunque yo te amaba, no me amaba a mí misma. No me veía como alguien digno de ser cuidada, escuchada, amada. Mi respiración se entrecortó. Sus palabras estaban llenas de dolor y autoconocimiento, pero también había una certeza en ellas que no había visto antes. Estoy lista para dar un paso atrás y realmente ponerme a pensar. No quiero tomar decisiones apresuradas. Pero necesito tiempo, necesito espacio para encontrarme. No puedo seguir viviendo una vida que no es mía. No puedo seguir con alguien por costumbre, ni con alguien que ya no puede ver lo que soy. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No solo estaba diciendo que necesitaba espacio, sino que también estaba reconociendo que ambos habíamos sido cómplices de este desastre. No era solo la culpa de uno de nosotros. Era un fracaso compartido. Lo que te propongo, continuó, es que nos demos un tiempo separados. No sé si eso significa que volveremos a estar juntos, pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo en la mentira. Al escuchar sus palabras, me sentí abrumado. Era una propuesta tan valiente como dolorosa. Sara quería tomar control de su vida, encontrar la paz y la claridad que nunca había tenido. Y, al mismo tiempo, me ofrecía un tiempo de reflexión. Algo dentro de mí sentía que esta era la única forma de sanar, aunque me aterraba la idea de perderla definitivamente. Actualización 6. Pasaron semanas, y la distancia entre Sara y yo creció. Las visitas al hospital se volvieron más esporádicas, aunque su recuperación física avanzaba. Durante este tiempo, comencé a hacer algo que no había hecho en años, reflexionar sobre mí mismo. Mi papel en la relación, mi egoísmo, mi incapacidad para ver más allá de mi propio dolor. Cuando me enfrenté a la realidad de que no solo había fallado como marido, sino también como compañero y amigo, la culpa me devoró. Un día, mientras revisaba una caja con viejas fotos, encontré una carta que Sara me había escrito hace mucho tiempo. Era una carta que nunca había leído. En ella, Sara hablaba de sus sueños, sus miedos, de la manera en que se sentía incomprendida, pero también de cómo me había amado, cómo había puesto su confianza en mí.
Fue un recordatorio doloroso de que, a pesar de todo, había algo que nunca habíamos dejado de sentir, el amor. Aunque se había perdido, aún estaba allí. Decidí finalmente enfrentarme a Sara y hablar sobre todo lo que había aprendido en este tiempo de reflexión. Sabía que nuestras vidas ya no podían seguir como antes, pero también entendí que si quería algún tipo de cierre, necesitaba ser honesto con ella, y sobre todo, conmigo mismo. Actualización final. Sara y yo hemos estado separados durante meses. Aunque las cosas no han sido fáciles, algo en mí sabía que el espacio que ambos nos dimos era necesario, aunque aún no sabía si nos llevaría a alguna parte. Nuestra relación había sido una maraña de emociones no resueltas, de traiciones, resentimientos y silencios que necesitaban romperse. A veces me despertaba en medio de la noche, preguntándome si todo esto sería solo un recuerdo en el futuro, una historia de lo que alguna vez fuimos. Una tarde lluviosa, después de varios intentos fallidos de hablar cara a cara, decidí dar el paso definitivo. Necesitaba verla, necesitaba confrontar mis propios sentimientos y tratar de encontrar una verdad que no podía seguir ignorando. El café donde nos encontramos era casi el mismo en el que nos habíamos encontrado con el hombre que había estado en la vida de Sara, un lugar oscuro, lleno de recuerdos y de esa atmósfera cargada que parecía reflejar nuestra relación. Sara estaba allí, con el cabello recogido y los ojos más profundos de lo que lo recordaba. El tiempo la había cambiado, la había marcado, y yo también me había transformado. Sabía que este encuentro podría ser el último, que probablemente este sería el cierre que ambos necesitábamos, y quizás la última vez que nuestras vidas se cruzarían de esta manera. Nos miramos en silencio por un largo momento, como si las palabras no fueran necesarias. El peso de lo no dicho estaba allí, pero al mismo tiempo, parecía que ambos estábamos esperando el primer paso. Fue ella quien rompió el silencio, como siempre lo hacía en los momentos más difíciles. ¿Cómo estás?, me preguntó, aunque la respuesta era obvia. Ninguno de los dos estaba bien. Estoy tratando de entender lo que pasó entre nosotros, respondí, mi voz baja, cargada de arrepentimiento. Lo que pasó, lo que tú y yo fuimos, y lo que dejamos de ser. Todo esto, esta separación, no ha sido fácil. Pero me he dado cuenta de algo que me ha aterrorizado más que cualquier cosa, que lo que más me dolió no fue tu infidelidad, ni lo que hiciste, fue darme cuenta de que, en algún punto, perdí el respeto por ti. Perdí la capacidad de verte, de escucharte. Y eso fue lo que nos destruyó. Sara me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y aceptación. No dijo nada por un momento, pero cuando habló, su voz era tranquila. Yo también te fallé, dijo. No solo con el amante, no solo con la mentira. Te fallé porque, durante mucho tiempo, no pude amarme a mí misma. Y eso me llevó a buscar amor donde no debía. Pero, al final, lo que más me dolió no fue lo que hice, sino lo que tú no viste. La desconexión. La forma en que te encerraste en tu mundo y nunca me preguntaste cómo estaba realmente. Me distorsioné tanto tratando de que tú me vieras, que ya no supe quién era. Y eso nos destruyó a ambos. Las palabras de Sara fueron como un golpe suave, pero certero, a todo lo que había estado construyendo en mi mente como justificación para mi dolor. Lo que había sucedido entre nosotros no se reducía a un simple acto de infidelidad. Era la acumulación de meses, de años de no vernos el uno al otro, de vivir en una relación que ya no tenía espacio para la autenticidad. Tomé un profundo respiro. Mi mente estaba llena de pensamientos encontrados, pero lo que sentí en ese momento fue claridad. Tal vez no podríamos salvar nuestra relación, tal vez ya era demasiado tarde para intentar reconstruir lo que alguna vez tuvimos. Pero había algo que sí podía hacer, ser honesto conmigo mismo. Y con ella. Creo que he pasado tanto tiempo aferrándome a la idea de lo que nuestra relación debería haber sido,
que nunca me permití ver la realidad de lo que era, dije, mi voz quebrada. Te fallé, Sara. Y aunque nunca justificaré lo que hiciste, lo que ahora entiendo es que la responsabilidad no recae solo en ti. También en mí. Hubo un largo silencio después de mis palabras, como si ambos necesitáramos procesar lo que acabábamos de decir. Finalmente, Sara habló con una calma que me sorprendió. Lo que más me duele es que no creo que podamos volver a ser lo que fuimos. Lo que había entre nosotros, ese amor que parecía eterno, ya no existe. Pero eso no significa que no haya amor de alguna forma, de la forma en que uno ama a alguien que ha sido parte de su vida, que ha marcado su historia. Me sentí como si finalmente estuviera dejando ir un peso que había estado arrastrando sin darme cuenta. No teníamos un futuro juntos, pero de alguna manera, ambos habíamos llegado a un entendimiento. Había aceptación, no solo por lo que habíamos sido, sino también por lo que no podíamos ser más. Y, de alguna manera, eso nos permitió sanar, aunque fuera lentamente. Nos levantamos de la mesa, y aunque no había promesas de un reencuentro, ni de un felices para siempre, había algo más valioso, una paz inesperada. Nos dimos un abrazo breve, pero genuino, como si estuviéramos dejando atrás una era de nuestra vida que ya no podía existir. No había odio, no había rencor, solo la quietud de lo que finalmente habíamos comprendido. Sara se fue, y yo me quedé en ese café vacío, mirando por la ventana. La lluvia ya no me parecía tan gris. La vida seguía, y aunque no sabía qué me depararía el futuro, había algo en mí que sentía que todo esto tenía que suceder. Ambos necesitábamos sanar, y la única forma de hacerlo era soltar lo que nos estaba destruyendo. Tal vez no hubo una resolución perfecta, ni un final feliz. Pero aprendí que, a veces, el final de una historia no es el final de una vida. Es solo el comienzo de algo nuevo. Y eso era suficiente.